Bienvenidos a Punto de Vista. Hoy vamos a dar visibilidad a una historia que nos deja con más preguntas que respuestas. En esta ocasión hablaremos con Guillermina y Loli Riego, una madre en busca de la verdad. Antes de conversar con Guillermina y con Loli, vamos a abordar el tema que nos ocupa hoy, que es la misteriosa muerte de su hija Cristina Mateos. Cristina, de 32 años, era policía nacional en el aeropuerto del Prat de Llobregat en Barcelona. Fue encontrada sin vida en su coche con un disparo de su arma reglamentaria. La versión oficial sostiene que se quitó la vida, pero hay muchas dudas que rodean este trágico suceso. El día de su fallecimiento, Cristina debía adelantar su turno para llevar a una amiga al aeropuerto. Su cuerpo apareció con un disparo en la cabeza y el arma junto a ella. El forense situó la hora de la muerte a las 7 de la tarde. Sin embargo, inexplicablemente, su estado de WhatsApp cambió 40 minutos más tarde. Este detalle fue el que hace que Guillermina dude de que su hija se quitase la vida. Cristina había logrado con mucho esfuerzo convertirse en policía nacional, tenía una relación muy cercana con su familia y planeaba incluso asistir a una fiesta ese mismo fin de semana. Hoy Guillermina lucha por establecer las circunstancias de una muerte que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Vamos a conocer, vamos a ver en este momento, porque las tenemos aquí a las dos unidas como hermanas. Loli y Guillermina, muy bienvenidas a Punto de Vista. Bien, gracias. Se sostiene, ha habido varios análisis forenses directamente sobre el fallecimiento de tu hija, con lo cual se descarta, ¿no? Que haya sido un suicidio. Ellos en principio... Aunque la versión oficial sea suicidio, ¿no? La versión oficial sí es esa, pero es que hay cosas que no encajan. Pues como que me digan que el arma estaba muy colocada encima de sus piernas, que la bala estaba caída en el coche, que me den a los 14 días el coche limpio y reparado con sus pertenencias dentro, y así 40.000 cosas. Guillermina, la bala no se encontró. Supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me lo han dicho, claro, que una bala perdida en el coche. Perdida no sé qué significará, pero vamos. Una bala perdida significa que no ha sido encontrada, que ha sido perdida. Ahí está. Según ellos es que luego estaba en el coche. Después el cristal lo tuvo que romper un compañero y uno de los Mossos de Escuadra. Yo entiendo que una bala de ese calibre, si rebota el cristal, lo revienta, lo parte. Y es que no lo rompieron ellos, según me han contado. Se han limpiado muchas pruebas, ¿no? Referente a... Claro, que no te dejaran reconocer el cuerpo cuando hemos llegado allí. ¿No dejaron reconocer el cuerpo? A ver, a ella la hemos visto cuando llegó aquí a Zamora, cuando la trajeron, pero allí no nos dejaron verla, nos dijeron que no. Vamos, directamente, porque ellos han dicho que es que nos recomendaron no verla. No, perdona, nosotros hemos llegado al sitio donde nos habéis mandado y nos dijeron radicalmente que no la íbamos a ver hasta que no llegara a Zamora. Ya, pero tenéis todo el derecho como familiares, ¿no? Ya, pero no nos dejaron, ni a mí, ni a mi hijo, ni a mis hermanos, a nadie. Quizá que no y no. Quizá por el estado del cuerpo. Que no, es que no nos han dado más explicación, no lo sé. No nos No os han dado dejaron, ninguna explicación. Claro, nos dijeron que sí que era ella a través de las identificaciones que tenía encima. Pero lo que yo digo, aunque lleve 1 millón de identificaciones, si yo, por ejemplo, llevo un DNI que no es el mío, lo llevo encima, van a dar por hecho que es la persona de ese DNI. Entonces Claro. no nos dejaron reconocerla por nada, porque mi sobrina tenía
a ver, marcas me refiero, tenía sus tatuajes, tenía cosas que nos haría más fácil reconocerla. Es que no nos dejaron. De hecho, hasta que no pagamos, por decirlo de alguna manera, No nos dejaron traer. no nos la daban. Si no pagábamos, se quedaba allí. Teníamos que pagar para poderla traer a Zamora. Si no, nada. Si no, imposible. ¿Y el coche? ¿Qué Nos pasó? tocó ir. ¿Cómo se investigó el tema del El coche? coche, esto sucedió el día 16. Supuestamente recogieron pruebas entre el 17 y el 20 y nosotros el día 30 estábamos en Barcelona a recoger el coche y las pertenencias de ella. Ujú. ¿Por qué? A ver, que no me salió gratis, que sí que el jefe mandó repararlo porque claro, a él le interesaba. Mandó repararlo y limpiarlo para que nos lo trajéramos. Como diciendo, Vale. me quito el muerto este encima y hay que dar. Lo repararon sin antes investigar sobre Nosotros posibles huellas dactilares. entendemos que cogieron huellas, pero no sé qué decirte, porque a mí no me encaja que estando la investigación abierta como está, a los 14 días te entreguen el coche así. No lo entiendo. Te lo encuentran reparado, pero no has recibido ninguna explicación. No, a No ver, hay ningún detenido. ¿qué Nada. van? Nada, ni detenido, iba a llevar a una supuesta amiga al aeropuerto, ni sabemos si de verdad esa amiga existe, si es real, si nos lo dijeron por querer convencernos de algo, pero realmente no sabemos si de verdad fue a llevar a alguien. O fue allí engañada por alguien y se la quitaron del medio y ya está. Es que no sabemos. Ujú. Quizá a lo mejor sí, bueno, es que a través de unas huellas dactilares, si realmente entró en el coche la supuesta amiga, ¿no? Debería haber una constancia de Es que a huella. ella la encontraron precisamente por las cámaras del aeropuerto. Con lo cual, esas cámaras graban 24 horas, según su jefe, están en un juzgado, que yo le dije que quería saber cómo, cuándo y de qué manera, pero ni tenemos fotografías del lugar de los hechos, ni fotografías de cómo la encontraron después y todo del coche, ni fotografías de la autopsia, ni las pruebas de decir, oye, porque en la autopsia no se nombra ni ha sido con esta mano, las pruebas de la pólvora no las tenemos tampoco, ni el informe de atestado, nada. La autopsia y mal hecha, porque es que encima me pone la forense en el informe que la ropa que ella llevaba ese día, la ropa y el calzado, que la destruyeron por suciedad. No pueden destruir una prueba, por muy Pues, sucia que esté. pues claramente me lo pone, que lo hemos leído. En el informe está. Y encima los primeros informes que nos mandan, a través del abogado que hemos tenido que pedir acá, todo en catalán. Ujú. O Claro, sea y que vosotros sois de Zamora y no entendéis. El catalán hemos tenido que mal traducir como hemos podido. exacto, yo sé palabras sueltas, pero claro, de 20 palabras te puedo adivinar una. Entonces no le tocó al abogado mirar a alguien que se lo tradujera en plan de confianza y transmitirlo lo que ponía, claro. Ujú. Entonces, hicieron limpieza de ropa Sí. por suciedad, de No, a calzado. ver, la ropa que ella llevaba puesta ese día y el calzado es lo que han destruido, dice Sí, que por suciedad, lo que llevaba puesto. por la impresión que nos pudiéramos llevar. Luego, cuando hemos llegado el día 30, ese mismo mes, claro, el día 30 de diciembre, A ver, a por la buscarlas, impresión que os podíais llevar. No, Sí, no me sí, cuadra. por lo que pudiéramos encontrar en la ropa, yo qué sé. claro, por si nos íbamos a dar el bajón o que nos hiciera el efecto contrario de venirnos abajo, nos afectara. Pero da igual, si la teníamos que destruir, la destruimos nosotros. Ellos no son quien para destruir, aunque sea un Pruebas. pañuelo de tela. Es que nos hubiera dado igual, Es que es una cosa como estuviera. surrealista. Sí, pues eso pone en el informe. Destrucción de ropa por suciedad. Por suciedad que es por sangre. Damos por hecho que sea por eso. Con restos de lo que fuera, yo qué sé. Sí, por sangre, por algún resto que haya quedado después de. Entonces, nos ha afectado más eso, que las hayan destruido ellos sin decirnos a nosotros nada. Que decir, Que, toma, hacer lo que queráis luego exacto. con ella. Porque, como decimos nosotros, la encontraron sentada en el coche y tal. ¿Qué suciedad, por ejemplo, va a haber en unas zapatillas?
Si claro. el disparo fue arriba, como digo yo, Del lado derecho y le salió por el izquierdo. la suciedad abajo no tiene nada que ver, porque no creo que vaya a llegar de arriba abajo. Hombre, si nos Entonces son ponemos, cosas que no cuadran. Y, si nos ponemos en la tesitura, ¿no? En este claro, caso del disparo, más que nada por la ciencia ficción. Ya sabemos que algunas claro, veces la ciencia ficción supera la realidad. En este caso, bueno, pues eh, cuando hay un disparo cerebral, ¿no? mm, En este caso, en la sien, entra por un lado, sale por otro, sí que naturalmente va a salir la sangre y va a mm. recorrer lo que es la parte del cuerpo, dependiendo de cómo esté sentada, pero es que lo máximo va a ser en la En falda el o en los asi- pantalones que llevase, en el asiento, claro, no tiene por qué llegar a las zapatillas. pues destruyeron todo, todo, Mm. ¿Qué, desde lo cre- de arriba hasta lo de abajo, que es lo que qué no nos entra creéis? en la cabeza. Y qué creéis? ¿Cuál fue qué pensáis que fue el motivo de esa destrucción de pruebas? Porque si Pues nos ha recalcado que hubiese huellas de alguien implicado o que haya huellas de alguien implicado y que no quieren que lo sepamos. de alguien implicado, como un Sí. compañero, por ejemplo, mismamente, Compañero, jefe, conocido, quien Sí, fuera. da igual, No puedo de decir alguien. compañero ni jefe porque no lo sé, pero alguien que la conociera allí y que no querían que se supiera. ¿ella en algún momento os contó que sufría moving en el No, la trabajo? verdad que no, porque es que habíamos estado hablando ese mismo día con ella hasta las 3 de la tarde prácticamente. No, Sí. me refiero anteriormente. No, 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 ¿Tenéis no. constancia de A que haya ver, tenido algún... al principio pues como que extrañaba a ella allí el sitio, claro, pues que a ver, pues porque no conocía a nadie. Pues como todo el que va a un sitio nuevo, que no conoces ni gente ni nada, pero de ahí a decir que se sintiera acosada por alguien, pues no. Ujú. Porque ya sabemos directamente cómo funciona este caso, ¿no? Que puede haber algún tipo de manía o que la hayan Mm. podido coger, porque realmente tapar unas pruebas puede implicar, como decís vosotras, a alguien que También tenga que hemos ver con pensado su alrededor. que ella está estando en el puesto fronterizo como estaba, pues que hubiera, yo qué sé, pues visto algún caso turbio, tráfico de alguna cosa, que hubiera visto algo malo y que sabían que ella se iba a venir para Zamora y dirían, bueno, pues para que no abra la boca, pues vamos. es que hemos pensado un millón de Hemos cosas ya. pensado de todo. Claro, es que se os tiene que pasar por la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Porque no entendéis nada, no está habiendo justicia en este Yo es que, momento. mira, a mí me hizo una entrevista la Toñi Moreno, la de Canal Sur, y a mí me dijo, dice, oye, tú si te pones las pruebas en la mesa y ves que ha sido ella, ¿lo aceptarías? Digo, hombre, lo tendré que aceptar, pero que me ponga las pruebas en la mesa. Yo no me niego a eso, porque a lo mejor me ponen las pruebas en la mesa y dices, oye, mira, a lo mejor se le pasó en ese momento algo por la cabeza, pero a mí es que no me lo están demostrando, al revés. Lo que están haciendo es ocultarme cosas. ¿En el arma hay huellas? No Aparte nos Es del han que no dicho lo de ella, nada. sabemos. no Si os lo han que dicho quiere, nada. es que lo que quieren ahora mismo es, como quien dice, activar ese arma para ponerla en funcionamiento otra vez. La quieren, llevan pidiendo eso Pues un año. un año. Si hace año y medio que ha sucedido esto, pues llevan un año detrás para que le vuelvan a dar el activo a esa arma, para Pagar. ponerla en uso, con otro compañero o lo que sea. Sí, con otra persona porque lleva una licencia única, Claro, naturalmente, pero es que ese arma directamente hasta que no se sepa todo, hasta que no salga un juicio, no se puede Ya, usar pero esta arma. la llevan pidiendo un año. pues Otra cosa que lo llevan pidiendo un año ya. yo no entiendo mucho, pero se supone que ese arma no se puede tocar hasta que un juez no vaya, o sea, hasta que un forense vaya y de ordenamiento de levantamiento del cuerpo y todo, que ya hayan recogido pruebas. Pues el arma se la cogieron los mozos y ha sido el mismo juzgado el que se la ha reclamado a los mozos para analizarla. Ujú. El tema del forense directamente, porque hay varias versiones, como he dicho al inicio, ¿no? Supuestamente la muerte o el fallecimiento fue
a las 7 de la tarde, si no me equivoco, y se recibió un último mensaje con la palabra "lo siento" a las 8 A menos las 20. 8 menos 20, según Sí. la forense. Ujú. Sí, Es por que, lo que nos han dicho en el estado de WhatsApp y la captura que se tiene de ello, por eso no nos cuadran muchas cosas. Entonces, A mí me da que pensar que si ella falleció a las 7 de la tarde, no puede mandar un estado de WhatsApp a las 8 menos 20. Me dan claro, a entender que naturalmente. había alguien con ella y que manejaba el móvil. Otra explicación no la encuentro. Y ese alguien tiene que ser alguien muy importante. Por eso te digo que algún compañero con alto mando, como digo yo ahí, algún jefazo, algo. Madre mía. es que puedes pensar desde mil historias. Puedes pensar ha sido del de más arriba hasta el que limpia el baño, por decirlo así de alguna manera. Es que ya no sabemos ni qué pensar ya. Sí que puede ser cualquier persona, Exacto. incluso. Pero ella dijo textualmente que había quedado con una amiga. A mí la ¿Os lo versión que dijo nos dio, vosotros? no, No, la versión que nos es lo dieron que nos han dicho. desde el principio, nada más llegar a Barcelona, fue que había quedado en llevar a una amiga a las 5 de la tarde al aeropuerto porque supuestamente se iba de viaje y, por ejemplo, allí las cámaras son competencia de la Guardia Civil y Se es la iba misma. de viaje con su No, hermano. No, no, no. La amiga, una amiga de la ella, la amiga que es Ah, iba a la que vale. llevar. se... La amiga se iba de viaje. Sí, Claro, y ella es la versión que nos han dado que la iba a llevar al aeropuerto. Claro, ella, o sea, al ver que ella no se presentaba a trabajar, que entraba a las 11 de la noche, es cuando se han movido a buscarla y la han encontrado a la 1:15 de la mañana a través de las cámaras. Y su jefe me dice a mí que desde las 5 que ella entra en el parking, porque es la misma Guardia Civil la que registra las entradas y salidas, dice, es que ese coche sigue ahí, dice, porque no se ha movido. Claro, cuando han mirado por las cámaras y cuando la han encontrado. Y en las cámaras no se ha visto. No, según el jefe de ella no se ha visto nada, nadie ha visto no se nada. ve nada. Teóricamente no se ve nada. Pero eso es un poco extraño, ¿no? Claro. Ahí, Es tú que lo has dicho, nos han dicho que la zona donde aparcó ella, que hay Qué cámaras cada casualidad. 3. Que hay que hay cámaras cada 3 metros. cámaras, pero que es una zona de que utilizan ellos solo para los trabajadores. Es como una planta que está fuera de uso, por decirlo de alguna Es para manera. funcionarios solo. Bueno, pero Funcionarios directamente X. sean funcionarios Entonces, o no sean funcionarios, es una cámara que está apuntando, pertenezca al aeropuerto o pertenezca a la Guardia No, Civil. Directamente. es del mismo aeropuerto. Lo que pasa Pero que no las es un punto cámaras, muerto. perdón, No es un punto muerto esa cámara. no, es que a mí ha habido quien me ha dicho, dice, bueno, ¿y cómo sabes tú que una cámara estaba apuntando para el coche? Digo, vamos a ver, si la han encontrado por las cámaras, ¿hacia dónde estaba apuntando entonces? Claro, pues esa cámara tendrá que tener unas imágenes de lo que pasó. Sí, y están en el juzgado, pero ¿por qué no nos las enseñan? no nos las ¿Tenéis? enseñan, están pedidas 20 veces ya. El abogado desde un principio las lleva pidiendo a través de FAS, Burofax, judicialmente, a través de una procuradora y no hay manera. ¿Eh? Y yo he dicho, voy a ir contra la forense y contra quien tenga que ir, es que me da igual. A ver, es que directamente, Guillermina, Loli, las cámaras son las áreas cercanas del lugar y por ley nos La pueden prueba, impedir ver unas cámaras. Es como si tú llamas y tienes un problema con el seguro del hogar, por ejemplo, ¿no? ¿tú qué pensarías cuando yo le digo a su propio jefe? Digo, yo quiero saber cómo, cuándo y de qué manera, en qué situación, de qué lado, de como lo quieras decir. Digo, yo quiero verlo. Que todo estaba en un juzgado y los detalles me sobraban, me ha contestado. Pues no son formas de dar una Sí que fue contestación, en ¿no? una llamada y yo en ese momento no reaccioné para grabarla, si no, vamos. Claro, que sería totalmente legal, porque estás participando dentro de la llamada. La verdad que no me cuadra mucho nada. Ella Ni a ti ni os, a nadie. os dieron el cuerpo ya con la autopsia, con un análisis forense Todo, que todo es dubitativo. embalsamada, todo.
Es que ya, es como le decía antes, es que no pudimos, como nos dijeron encima, porque cuando llegamos sabíamos dónde estaba, nos fuimos a la funeraria donde la tenían, por decirlo así, y es que ni pidiéndole 20.000 favores a la chica de allí, Que no, que no. de dejarnos la entrar, dice, no, tenéis que pagar y en el momento que llegue a Zamora serán los de allí que cojan la responsabilidad de dejaros verla. Digo, y yo pensando, ¿y si yo pago Y luego no es ella. y no es ella? ¿Quién me quita a mí eso? Claro. Es que no nos dejaron verla. Sí, llegamos aquí a Zamora y sí, vamos, la vimos solo la cara, pero es como yo te decía, tiene sus marcas, tiene sus tatuajes, tiene 1000 historias que la familia sabemos que tiene, en el decir, vale, es ella, estoy 100% segura de que es ella. Y es que si no llegamos a pagar ese dinero, que es que encima no somos una familia que malvivimos, porque es que malvivimos, por decirlo así, nos ha tocado pedir 20.000 favores. Yo he llegado a tener 5 trabajos para poder solventar eso, porque no iba a dejar a mi sobrina allí, evidentemente. Pero el caso del reconocimiento del cuerpo Es que no nos dejaron, nos lo tienen dijeron por que activa hacer y por sí o sí. pasiva que no. Pues no, no nos dejaron. Nos hicieron llegar a la ciudad de la justicia, que es donde la tenían ellos. Y nos ha dicho y todo el chico, dice, mira, cuando lleguéis allí y estéis bajados del coche, me decís, dice que normalmente un coche particular, dice, no entra para el aparcamiento, pero como venís a lo que venís, os dejamos meterlo para allí. Pues estábamos bajados del coche y nos dijo, no, no, marcharos para el hotel que os hemos buscado, que hasta que no llegue a Zamora no la vais a ver. Y así nos quedó. A ver, tú en ese momento, O sea, pues habéis hecho no un supimos viaje reaccionar. a A lo Barcelona, no tonto. tonto. Ya, Exacto. pero no supimos reaccionar en ese momento, porque si yo en ese momento reaccionamos de otra manera, digo, pues yo no me muevo de aquí hasta que no la vea. Y no pago Claro. hasta que no la vea. Pero en ese momento, pues íbamos como íbamos. Y lo que queríamos era tenerla en casa, tenerla con nosotros. ¿Cómo, Entonces, cómo os avisaron? Me avisaron a mí, a ver, yo normalmente en el portal que vivo, pues hubo en su momento unos gitanos y hacía la policía, pues cada X tiempo una redada, pues para ver si encontraban algo. Y Sí. yo a las 2:15 me tocan a la puerta, al timbre abajo. Dice Policía Nacional. Y yo le abrí, dije, pensando que suben, dije, pues como otras veces. Cuando veo que se paran enfrente de mi puerta y me dice, ¿es usted la madre de Cristina Mateo Rigo? Digo, sí. Dice, uff, dice, es que a ver cómo le decimos esto. Yo pensé para mí, dije, pues algún accidente o que le hayan ingresado por algo o le ha pasado algo en acto de servicio, yo qué sé, todo menos lo que me dijo. Dice, es que le tengo que dar una mala noticia. Dice, ¿qué le ha pasado? Dice, pues siento decirle que ha fallecido. Digo, bueno, sí. Lo primero que me salió, digo, bueno, sí. Digo, sí, he estado hablando con ella hasta las 3 de la tarde. Dice que sí, que sí. Dice, tenga este teléfono, llame, que son los que nos han avisado. Y ya movimos todo y a las 3:30 de la mañana, pues de caminito a Barcelona. que fuimos con lo opuesto, claro, no reaccionamos, no hicimos nada. No nos dio tiempo ni a coger ropa ni Con el lo poco opuesto. dinero que teníamos, pues fuimos hasta allí. Y luego, a base de hacer llamadas, amigos, personas que dicen, venga, os echamos una mano. Entonces, si no eso, pues ahora mismo ella estaría allí. Estás muy afectada, Loli. Demasiado. Demasiado. Y tenemos otro hermano que no sé yo, igual o peor que nosotros. Demasiado, porque es que, Con el hermano iba a pasar, ¿no? Con el sobrino, para estar unos días Claro, si también. iba a pasar, claro, ese mismo fin de semana, dice, porque tengo el último audio que le mandó a su hermano. Dice, venga, dice, ten todo preparado, dice que yo llego el domingo en la tarde-noche, dice, me disfrazo antes de que el niño me vea, le entrego los reyes, todo planeado para ese domingo, claro. porque, pero, Si es que habíamos quedado en mi casa para pasar Navidades y tal, porque justamente las Navidades anteriores, pues había fallecido nuestra madre y al año ella. Entonces decidimos, entre comillas, juntarnos para sobrellevar un poco. Y de buenas a primeras, que te den esto. que te diga, en el 21 fallecer mi madre y en las Navidades del 22 ella, pues dices, qué hostias. ¿Y ahora qué? Ya. Es que esto para el que lo pasa, hay gente que dice, bueno, es que tienes que tirar para adelante. Si es que ahora mismo es la incertidumbre
Es lo que nos está matando, que no nos del, dicen del nada. no saber la realidad de lo que de verdad pasó. Claro, Que es que por qué no, la incertidumbre no, que por qué nos ocultan tantas cosas. Haya lo que haya, que nos lo enseñen, que nos Claro, lo den y ya está. Hay gente que me ha llegado a decir, bueno, es que tú lo haces por el dinero que te vaya a quedar tu hija. Digo que no me den nada. Digo, a mí que me digan la verdad y punto, y ya está. Que es que yo no quiero más. si es que de dinero no queremos saber. Saber la verdad y punto. pero bueno, es que a la gente no le importa lo que recibáis o lo que dejéis de recibir por parte Pero es que me del han dinero, criticado ¿no? por todo. Es que Porque, tenemos críticas de todo, es porque que, hablo, porque publico, exacto. porque pregunto, porque actúo, porque... ¿Y para qué tantas entrevistas? ¿Y para qué quieres ver las cosas de tu hija estando como estuvieran? Pero bueno, ¿a ti qué te importa? Bueno, es que la gente no tiene por qué opinar Pues han opinado directamente. de todo, de todo. Con lo cual eso pues te calienta más. Yo creo que en estos momentos duros lo que vosotros necesitáis es un apoyo, no una crítica, ¿no? Bueno, Eh, pues críticas hemos tenido unas cuantas. Ya te lo digo. Y seguiremos teniendo, porque vamos a seguir dando guerra. Bien, aunque nos digan que ha sido ella, que nos verifiquen al 100% que ha sido ella, vamos a seguir luchando en el sentido de que si, por ejemplo, a alguien que está, yo qué sé, en Madrid y le pasa algo a un familiar que está en Bilbao, no sufra lo que hemos sufrido nosotros en el sentido, pero que déjenle ver sí, el cuerpo, déjenle por lo menos decir, sí, es nuestra persona. No el hecho de decir hasta que no estéis en casa o no No, paguéis, no la vais a ver. no la vais a ver. Es más dolor y daño que nos hicieron eso que lo que De- cualquier comentario. es que 3 días, más que le rogamos, 3 días que estuvimos 3 días allí. estuvimos allí, venga, por favor, que sí, que vamos a pagar, que ya tenemos el dinero, hemos hecho 20.000 llamadas para tenerlo. pero el tema de pagar Y, por ver el cuerpo, ¿no? pero es Claro, que nos dijo así la chica, dice, os la damos si pagáis, si no pagáis se queda aquí. porque mi hija, por lo que fuera, en ese momento ella no tenía seguro. Es que yo digo, bueno, a ver, ella como funcionaria, la policía tendría que tener un seguro para costear por lo menos la mitad. El viaje, simplemente el viaje, decir, os la lleváis. Pues no, Pues Pero nada. es que la policía, aunque ella no tuviera seguro, ella es policía nada, nacional, por su trabajo tiene un seguro. Pues nada. nos dijo el jefe que ellos habían llegado hasta donde podían llegar, que no podían hacer más. Lo único que hicieron, por decirlo de alguna manera, relativamente bien, Buscando el hotel con nos desayuno. dieron el hotel, dijeron, ahí podéis dormir y desayunar. El resto nos lo teníamos que costear. Digo, bueno, por lo menos nos dejan dormir, que no está mal y se lo hemos agradecido 20.000 veces. Pero el hecho de que tenga que un familiar viajar 7 horas, 8 horas de viaje, Sin conocer nada. sin conocer nada, empezar de cero, decir, te llevas a la persona, si pagas, eso no es ni humano. No, Es que claro, no es ni humano. Eh, eh, es que, a ver, el seguro que tiene la Policía Nacional en este caso es un seguro establecido que está establecido por ley, con Pues el fin nada, de Fue asegurar lo lo que es la atención de manera inmediata e incondicional que nos de las pusieron, como víctimas de ellos. accidentes o de tránsito que puedan sufrir lesiones pues físicas nada, o hasta la ¿Qué, muerte. qué Eso lo no- nada, cubre nada. Es el que no seguro tuvimos nada. y qué eso nos pusieron? lo Como dice la ellos ley. dicen, una ayuda psicológica, ¿qué llaman ellos? A Media un, hora estuvo a un un tío ahí, psicólogo que puso la Policía Nacional media hora que estuvo con nosotros en la funeraria y ya está, porque no hemos vuelto a saber de esa gente nada. nada. Ni de No, pero es psicólogos, ni que de jefes, ni de compañeros, ni de nada. la ayuda psicológica me parece muy bien porque es un duro golpe, ¿no? Sí, pero media hora Pero, estuvo, es que no eh, estuvo más. pero es que el tratamiento psicológico no se acaba en el día que vas a un entierro, ¿no? A la funeraria directamente, que entiendo que es para preparar directamente el caso y para que puedas directamente ver Es lo que yo cómo digo, es el que es estado, ¿no? para Para prepararte. prepararte. Claro, Claro, exactamente. para prepararte para el duelo siempre y cuando sepas la realidad. Pero ¿de qué me va a servir a mí ahora mismo esa ayuda si están tapando lo que están tapando? ¿Qué vuelvo otra vez, cuando yo sepa de verdad la realidad, volver otra vez a empezar con un psicólogo? No, es que a mí no, eso no me va a hacer nada. En este momento estáis en tratamiento psicológico. No, Yo lo dejé.
Yo estaba por el tema de mi madre y lo dejé. Digo, ¿para qué? Si lo único que te dicen es busca algo que te distraiga, haz actividades, haz deporte. Le digo, ¿de qué me sirve? Si luego te metes en casa y vuelves a la realidad de Si la... luego te encierras en una habitación entre cuatro paredes y dices, ¿y ahora qué? ¿Quién está? Nos tenemos entre nosotros, nada más. Os apoyáis mutuamente. Sí, la verdad es que sí. Es que si no es entre nosotros, por mucho que vayamos a un psicólogo, ¿qué te va a dar? ¿Pastillas? ¿Para qué quiero pastillas? No, un psicólogo no te da pastillas porque no Bueno, es el médico. psicólogo te deriva al psiquiatra si te ve tal, porque yo es como estaba, por ejemplo, ¿y para qué? Me dijo el psiquiatra, si veo que tal, pues te subo la dosis. Digo, ¿para qué me va a subir la dosis? ¿Para que esté drogada todo el día? Si lo que quiero es que me digan la puta realidad. Digo, no me va a hacer nada. Y vais luchando desde 2022. Estamos en Sí, 2024. Desde diciembre Y desde el mismo día que sucedió llevamos luchando, desde que la 12 de trajimos para aquí, para diciembre, Zamora. si no recuerdo mal, ¿no? 16 sucedió, pues 16. desde el día siguiente empezamos a luchar, venimos para aquí, para Zamora, buscamos abogados, buscamos todo. Y desde ese mismo momento, Y Pero si os, la autopsia, tú mira que se la hicieron el 17 de diciembre. Me la han mandado todavía encima a falta o incompleta, como se suele decir, porque se puede ver, incompleta hace 2 meses. o sea, desde ese día y la han mandado encima incompleta. Ahora Pero también exacto, por la falta de pruebas, ¿no? porque claro. falta la prueba, las pruebas de la pólvora. Ahí no se habla de las manos, ni con qué mano fue, ni con qué mano no fue, cómo estaba el cuerpo colocado, nada, no hay fotos, no hay nada. Bueno, pero es que lo primero que hace un forense son Son fotos. fotografías. Pues Es que no Fotografías tenemos nada, no o tenemos vídeos. nada de No nada. por lo doloroso que va a ser para nosotros verlas, que a lo mejor ahora mismo las tengo en mi poder y en el momento no las veo. Pero decir, bueno, sé lo que en realidad ha pasado, lo tengo aquí, cuando me vea con fuerza ya lo veré, pero es que no podemos hacer, ¿no? Porque es que no nos lo entregan, no sé el por qué. Tiene que haber algún motivo por el cual no entreguen esos documentos, porque estáis en todo derecho de que pedirlo. de pedirlo y de que os den la información, porque esto no es un caso cerrado directamente, o sea, es un caso en el que los familiares tienen el derecho de saber qué es lo que ha ocurrido. Lo que no me cuadra, y os lo digo sinceramente, es el tema del seguro, ¿no? Porque todo policía, porque se están jugando la vida diariamente, ¿no? Tienen un seguro de responsabilidad civil. Pero es lo que yo le dije al jefe, el día que fuimos a recoger el coche, yo se lo dije. Digo, yo es que quiero, todo está en un juego y los detalles te sobran. Pero vamos a ver, tú tienes hijas, como le dije, digo, sí. Digo, entonces, porque el arreglo de la ventanilla y de eso no me sale gratis. Que nosotros hemos llegado a buscar el coche a Barcelona Y se tuvo que pagar eso. y haciendo de uñas y dientes, arañando de todos los sitios. Le tuve que pagar el arreglo del cristal y de limpiar el coche. Yeah. O sea, que lo que te ha dicho mi hermana es que no nos buscaron más que el hotel con desayuno, se acabó. Y yo sé que seguro tienen que tener, porque yo, por ejemplo, estuve en el ejército y estuve 4 años y durante esos 4 años, si me pasaba algo, estaba cubierta. Por eso se me hace súper raro que ella no nos dijera, no, es que no tenía nada. Digo, no, es imposible porque todo funcionario, por decirlo de alguna manera, me da igual, sea de correos, sea un abogado, sea lo que sea, hasta un vigilante de seguridad tiene su seguro. Efectivamente. Entonces, que no tenía nada, que no tenía nada. Y más a base del trabajo, ¿no? Porque, Exacto. como digo, se juegan la vida directamente. El seguro es Ahí está. obligatorio. Es que lo pone el mismo Ministerio bueno, pues el Ministerio de Defensa. El mismo Ministerio de Defensa, de donde bueno, pues la policía, salen los cuerpos como el ejército, la policía y demás, ya directamente, y como funcionaria en este caso, tiene el seguro. Y lo digo porque yo conozco a policías. Pues nada, a nosotros nos dijeron que no a todo. Directamente, y que yo es que lo veo, lo puedes ver
Si entras en mi perfil verás los vídeos, que es que en ningún momento, pero nadie de mi familia estamos pidiendo dinero, nadie. Queremos saber la realidad de lo que pasó con todas las pruebas. Es que no pedimos más. Pero es que directamente pidáis dinero o no pidáis dinero. No, es que en ningún momento. Bueno, ¿y para qué quieres el dinero? Digo, no, perdona, escucha los vídeos, que yo en ningún momento lo he pedido. Yo lo que estoy buscando es la verdad ¿A de quién le lo que pasó. importa? A unas personas que no conocen el caso, a unas personas que directamente no conocéis. Son personas que se meten en redes sociales únicamente para degradar. Hacer daño. Porque yo he visto comentarios incluso, perdón por lo que voy a decir, ¿vale? He visto un comentario de HDP, Sí. ¿vale? Que sabéis lo que significa a todos. Y he visto un comentario porque llevaba la bandera de España, que es un símbolo de un policía nacional, y he visto el contenido, o sea, yo he visto todo. Porque si no, no me puedo preparar algo para hablar con vosotras, naturalmente. Es que escuchas cada, como decir, también ha habido otro comentario, bueno, una menos que pega a la gente, bueno, pues que no se hubiera metido si no sabía dónde se metía. ¿Qué comentarios hemos leído? Pues... Sabéis que aunque sean perfiles, son totalmente denunciables. Primero denunciar en la plataforma. Sí, pero si yo los denuncio por TikTok y dicen que es que no, me contestan la plataforma de TikTok que es que no infringe las normas. Yo, por ejemplo, el otro día me meto en el directo de una amiga y porque le digo, hola Elena, buenos días, TikTok me lo borra porque dice que infrinjo las normas, por decir hola Elena. No sé dónde está. Lo primero que hay que hacer, naturalmente, es capturar la imagen. Voy haciendo capturas de esas pantallas. Del comentario. Lo primero que te va a pedir la policía es que con la plataforma realices la denuncia pertinente frente a esos comentarios y después ya a la Policía Nacional, que tiene un equipo de informáticos para poder localizar a esas personas, porque están manchando la imagen vuestra, están manchando la imagen de tu hija Guillermina y tu sobrina Loli. Entonces, eso es totalmente denunciable y es totalmente delictivo. Aparte, aunque ella haya fallecido, era policía, con lo cual debería de haber muchísima más fuerza en ese caso con los comentarios por agredir a una persona fallecida y que estaba en un cuerpo de... Pues no tienen respeto ninguno en ese sentido. No. Porque luego incluso esa, la de HDP, como tú dices, luego me escribió y me dijo, es que eso no lo he puesto por tu hija, lo he puesto por los que le hicieron lo que le han hecho. Digo, ay, hija mía, pues es que la que te has metido en el barullo ha sido tú sola. Digo, ahí no has especificado, has puesto HDP y punto. Naturalmente. O sea, una cosa ya es evadirse. Después de que vio el movimiento en las redes, porque yo dije, hombre, yo hice captura y denuncié el anuncio, el comentario, y me dijo TikTok que no infringía las normas. Sí, que lo borraron, pero que luego me dice que es que no infringe las normas. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos que también la plataforma funciona directamente con un algoritmo. Y, por ejemplo, HDP no tiene ningún significado dentro de esa inteligencia artificial que modera los comentarios. Entonces, es totalmente degradante también por parte de la gente, porque vosotros lo que estáis haciendo es dar visibilidad a un asunto, a un caso no resuelto, que es vuestra familia. Es tu hija, tu sobrina, que no sabéis el motivo de su muerte y estáis esperando unas respuestas que no obtenéis, estáis luchando día a día por
por saber, porque es que hasta que no sepáis la verdad no os vais a quedar tranquilas, No. porque la versión oficial es un suicidio, Sí. pero directamente quizá a lo mejor no haya sido un suicidio y haya sido provocado por alguien y lo estén tapando. O sea, a ver, lo que hay que hacer en este caso es lo que estáis haciendo, seguir luchando, dar mayor visibilidad al caso para que y También hay quien concienciar a me la gente dice, de que tengan respeto de una persona que ha fallecido. también hay quien me dice que ¿para qué hago esto? Que la policía ya está trabajando, que los deje trabajar tranquilos, que lo que hago es dar pistas a la gente. Y sí que hubo una señora que me escribió y me dice, mira, yo soy madre de una policía, dice, y sigue adelante, dice, no pares, dice que esto puede evitar que a otra mucha gente le pase. Lo mismo que te está pasando a ti. Mira, pues Muchos ahí tienes. comentarios de todo tipo, pero Sí, claro, yo me he ido por lo negativo, naturalmente. Hay comentarios que sean positivos, o, por ejemplo, el de esta madre que sigas adelante. Es que lo que necesitas es que haya una justicia, porque el cuerpo de tu hija, bueno, pues ahí está, pero el espíritu, si creéis en estas cosas, estará todavía esperando y hasta que no se sepa toda la verdad, no va a descansar. Ahí está. Y además vosotras tenéis un ataque psicológico directamente, por ¿no? A causa de todo esto, de todo esto, porque, de la incertidumbre de no saber. Claro, es que claro, encima yo tengo compañeros de trabajo que la conocían. Me dice, ¿os están diciendo algo? Y digo, es que no sabemos nada, lo poco que sabemos es en catalán, busca a alguien de confianza que te lo traduzca. Y claro, los compañeros míos de trabajo que la conocían me dicen, es que no nos parece lógico lo que os están haciendo y lo que os han hecho. Claro, el hecho de decir, no la veis hasta que llegáis aquí, dice, eso es un daño que es que por mucho que ahora sepáis que ha sido ella, ese daño ya no se va a reparar. claro. Digo, ya, ¿y qué hacemos? Son quienes son, manda quien manda, y si te dicen que no, ¿qué vas? ¿A puñetazos con todos ellos? ¿Y Es no que no podéis llegar más alto? O sea, no, Más aparte de un alto, juez, ir a un tribunal sí. supremo, por ejemplo. Al Tribunal Supremo ya le hemos escrito. Hay quien me ha dicho que escribamos al Tribunal Superior de Justicia. Digo, si ya solo me queda escribirle al Papa y al Rey. es que es lo único que nos queda. Y aún así, ¿quién te va a decir a ti si mañana el rey te da una conferencia, por decirlo de alguna manera? Que mañana vayas a Madrid que te va a atender. ¿Quién te va a asegurar a ti que por mucho que sea Felipe, que sea Leticia, que sea el Papa, le van a hacer caso? Nadie. Es que nadie. En este caso, el rey lo único que va a hacer es dar la condolencia a la familia, ¿no? Es exacto. Exactamente. Es Por que es el lo único que va a hacer. fallecimiento. Es que por mucho que él llame y diga, oye, darle a esta familia lo que está pidiendo, sí, ¿qué te van a dar? Si tienen 20 folios, ¿qué nos van a dar? 15 porque esos 5 tienen algo en concreto que no quieren que sepamos. Es que ya te da por pensar 20.000 historias. Si no lo han dado ya en este año y medio, es muy difícil que te den todo ya, en concreto. Entonces, No sabemos qué pensar ya, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba ella en Barcelona? Ella en Barcelona hizo en septiembre del 2022 un año. Un año. O sea, estuvo trabajando un año. sí, allá en Sí, Barcelona. que yo no sabía, pero cuenta desde que ella entró en la Academia de Ávila, o sea que como policía llevaba 3 años y 9 días. Ujú. Y el trato, bueno, pues no ha habido ningún problema, como decíamos antes, con ningún compañero ni nada que se sepa. Hasta donde Que nosotros sepamos, sepamos, no. no. Ya te he dicho antes que al principio pues le costó, hizo amigos enseguida con los compañeros, pero claro, pues extrañas estar lejos. Venía con destino fijo para Soria al año siguiente. Sí, Y pero ahí Es que tenías ya una lo tenía comunicación, todo. ¿no? sí, Lo tenía todo si ya. no era todos los días, pues un día sí, otro no. Claro, O te mandaba un WhatsApp pues, con cualquier tontería, sí. o qué haces, o dónde estás, o dónde vas a ir, o Se acordaba de todo. Era el cumpleaños de alguien, era la primera que escribía.
Entonces, echas de menos eso ahora. Esos detalles que, aunque te dijeran felicidades vieja, ya eres más vieja que cascorro, por decirlo así. Es que Todas esas tonterías pues echan de menos. era la que nos sacaba la sonrisa muchas veces. Era una alegría. Entonces, sí, Sí, la alegría a la vuelta. la como verdad se que suele sí, decir. porque estábamos abajo a raíz de lo de nuestra madre y ahí estaba ella de, oye, venga, vamos a tomar aunque sea un café, venga, no sé qué, vamos a tal. Cuando venía para aquí a Zamora a vernos, enseguida estaba, oye, venga, vamos a comer por ahí. Era la primera. Eso dice mucho de ella, ¿no? Directamente. O sea, fallece vuestra madre y lo que intenta es animaros de una forma u otra eh, para que no os sintáis solas, Protegidos. tristes, desprotegidos, exactamente. Yo creo que eso dice mucho, ¿no? De su forma de actuar. Lo que pasa es que vosotras en este momento lo que estáis sufriendo son dos duelos diferentes, que eso ha maximizado muchísimo la pérdida, porque una es la pérdida de vuestra madre y en este caso Al año de ella, entonces, la pérdida de ella, de Cristina, y bueno, pues Guillermina debe tener ahí una mochila cargada, porque No en lo este saben momento bien. te excluyo un poquito a ti, Loli, porque tú eres la tía, tú la quieres, pero la carga, eh, mm, lo de la madre es una cosa normal, ¿no? sí, Super- tocó, pues la, tocó, la- pero la madre hay que superarlo por mucho, pero es que superar la muerte de un hijo, no se supera nunca. Ni se va a superar, aunque haya sido en un accidente de moto, por ejemplo. Es que eso no se supera, porque siempre esperas el hecho de decir, va a ser ella la que me cierre a mí, no yo a ella. Entonces, pero bueno, yo me pregunto, estas personas que están dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo actuarían si un familiar les pasase lo mismo? O sea, si a otro compañero le pase. sí, a otro compañero, pero que un familiar esté dentro del cuerpo. La lucha Ya. sería diferente. Entiendo que Es sí. que hemos pensado de todo ya. Digo, ¿y si hubiera sido el amigo del jefe, por decirlo así, del superior? ¿Qué hubiera pasado ahí? Hubieran movido cielo y tierra. Claro. Entonces, Y en ¿qué, este momento vosotras estáis paralizadas. exacto, es que no sabemos qué vamos. Vamos allí a Barcelona, porque es que nos lo planteamos y todo. De ir allá a Barcelona, empezar del de más abajo al más arriba y el último que quede en pie. El último que quede en pie. ¿Os habéis puesto en contacto con la Generalitat de No, Barcelona? la verdad. No, porque claro, es que claro, allí llamas, porque llamas por teléfono y te atienden en catalán. ¿Qué te dicen? Si a lo mejor te dicen tonto y no te enteras. Y tú le dices, vale, perfecto. Ya, pero, a ver, por Entonces, ejemplo, llamar a un sitio y si tú le dices, háblame en castellano, ya, me según está el imagino que panorama lo harán. allí ahora mismo, en Cataluña, que si le hablas en español es como, porque cuando fuimos allí, no es que nos miraran raro por pedir cosas en español, ¿sabes? Pero como diciendo, ¿Y estos de dónde vendrán? ¿de dónde vienen? ¿Sabes? Entonces, Ya, pero es bueno, que estábamos encerrados en tal cosa que como diciendo, nos atenderán bien, mal, no sabemos. ya. Entonces, te Yo choca un es que poco, pero en este caso yo hablaría con la Generalitat y al ser, eh, hay mucha gente que son castellano parlantes, ¿no? Con lo Mm, cual hay gente que ha emigrado, ¿no? Porque mm, mucha gente, sobre todo andaluza, emigró a Cataluña, con lo cual yo tengo una tía, por ejemplo, y ella es de Cáceres. Entonces yo hablaría directamente
con la Generalitat. Al ser una entidad pública, si tú les pides que hablen en castellano, hablarán en castellano. Se supone, pero como... Debería ser así. Nos pondremos en contacto con ellos a ver. Hombre, claro, porque, a ver, si el tribunal no hace acopio, si no podemos llegar a un dictamen, no hay ningún tipo de información referente al caso de Cristina, yo creo que hay que mover tierra y mares, ¿no? En este caso, pues ya hablar directamente con una entidad pública como es la Generalitat de Cataluña, que tienen la obligación de hablar castellano. Porque vosotras sois de Zamora y no sabéis hablar catalán. No, la verdad que no. Nada. Entonces, yo creo que una de esas soluciones sería hablar con la Generalitat, meter ya presión, ¿no? Que la Generalitat directamente hable con el Tribunal Superior de Justicia, con el Tribunal Constitucional, con el tribunal que sea, para mover todo directamente, porque lo que Incluso necesita tu hija... con el mismo juzgado se pueden llamar también. Con el mismo juzgado, claro, naturalmente. Que de hecho es que ellos están contratados por la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña. Entonces, dentro de la Generalitat tendrían que ver, aunque bueno, ahora lo que vemos es mucha corrupción y muchos testimonios un poco extraños referente a leyes que no se aplican, ¿no? Como las tutelas de los hijos, por ejemplo, que tienen que pagar como una millonada y les quitan los hijos sin hacer nada, los meten tutelados y los encierran ahí. Pues hay que buscar una justicia para que el cuerpo de Cristina descanse como se merece, ¿no? Que se sepa la realidad. A ver, tampoco va a pasar nada. Si ella se suicidó, pues que digan que ha sido un suicidio, ¿no? Pero que hayan investigado bien, que os hayan dado unas pruebas, porque recalco nuevamente que dentro de que no hay ningún tipo de prueba, como no hay ninguna fotografía, no hay unas imágenes de las cámaras en el cual se puede ver si fue una agresión o no fue una agresión lo que ella sufrió, porque pudo tener un altercado y dentro de ese altercado que disparen el arma de ella o directamente un compañero mismamente. Es que pueden ser millones de cosas que se os puede pasar por la cabeza, porque se me están pasando a mí directamente. Pues imagínate Y son cosas que yo no llego a entender directamente, porque no se están dando ningún tipo de prueba, ningún tipo de información, y yo creo que cualquier persona, y más una madre, en este caso, necesita tener la información necesaria, un reconocimiento de cuerpo, por ejemplo. Eso es lo más normal del mundo, y que no te dejen reconocer Pues tu no, propio cuerpo, no que te pasa hagan nada. pagar un viaje cuando lo cubre un seguro, es que ahí hay una negligencia bastante grande y no sé, o sea, una persona cuando se suicida normalmente deja una carta o no dice nada, así, sin más. Y vosotras no la habéis notado en un modo depresivo, no la Nada. habéis visto feliz. De hecho, tenía proyectos, ¿no? Para pasar las Navidades, para Si es que ya estar con su hermano. tenía hasta, creo que en 4 meses o así, se iba a venir ya de plaza fija para Soria, que ella era lo que ella deseaba y ya la tenía. Dice, bueno, solo me quedan 4 meses y ya estoy más cerca de vosotros. No le dieron tiempo. Y claro, es lo que nos extraña, que teniendo todo como ella quería y que en cuestión de 3 horas haya dicho adiós, digo, no nos cuadra.
Claro, o sea, o es que una persona, Es que vosotros cuando hablabais con ella por teléfono, no notabais nada extraño o hacíais una La verdad videollamada que o no. algo. nada, es que no notábamos nada, nos decíamos tonterías. Claro, ella, como ya te ha comentado mi hermana, que se iba a disfrazar, digo, venga, a ver, que este año te toca traerme los regalos. Es que te va a tocar disfrazarte y entrar por la chimenea y no cabes. Así que búscate la vida que yo quiero mi regalo. Es que nos decíamos tonterías, nos reíamos y por eso no nos cuadra que en cuestión de 3, 4 horas haya dicho adiós. No, No, y planes de querer comprarse un piso como ella claro, tenía, de que quería tener familia, aunque no tenía pareja, pero bueno, es que lo tenía todo en mente, lo tenía todo maqueado en el sentido de, bueno, en 2 años tal, esto lo tendré, Tenía todo, lo tenía todo claro, planificado. Me ha sí, llamado mucho la atención el tema de la pareja, ¿no? Que no tenía pareja. no, Quizá a lo no que mejor, sepamos, claro, ella mm, tampoco daba a entender estoy conociendo a alguien ni nada. Dice, tengo mis amistades y ya está. Digo, vale, digo, mientras tú respetes y te respeten, perfecto. Eso es eh, lo importante. es que si queda con una supuesta amiga o un supuesto amigo, ¿no? para llevarla al aeropuerto porque marchaba de viaje, pero lo que no sabemos si es en realidad esa amiga es esto. Claro, es que no sabemos si es verdad o no, es que eso Porque es no lo que tenéis nos han dicho. la imagen de la cámara. Yo creo que las imágenes de la cámara dirían mucho. Claro, Ya, si es que lo estamos pidiendo desde el primer día, desde el primer día. En el si momento es que que no hay manera, hicimos todo trámite aquí en Zamora es lo primero que se pidió. fotografías, Fotografías imágenes, del día, el durante la autopsia que le hacen más todavía y después. Y es que no tenemos nada, pero es La que autopsia nada. fueron dos Dos, autopsias, hubo una segunda. no, 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 no porque y la embalsamaron enseguida. la embalsamaron en ese momento. Y es que si ahora vienen y nos dicen, oye, tenemos que sacarla para verificar, para no sé qué, es que la familia no queremos que toquen ahí. Es que no van a tocar ahí. No Es que porque no van a tocar. han borrado pues todo tipo de pruebas que pudieran obtener, que no pueden hacer nada ya. Claro, han borrado todas las pruebas en las Claro, cuales se necesita una información, porque si ha estado con esa chica que existe, o ese chico, o lo que sea, ¿no? Directamente, Claro, que ahí tiene que haber unas huellas, igual que en la pistola, porque la pistola directamente estaba en su regazo, ¿no? eso sí, nos, eso nos dijeron. eso nos dijo uno de los compañeros que la encontró. Que por eso es que tampoco nos cuadra, porque no por haber visto ciencia ficción y todo lo que tú quieras, pero el que te dispares arriba y según te cae el brazo, por decirlo de alguna manera, Del impacto, pues la pistola sale, pues la pistola se te puede caer o se te queda en la mano. No se te puede quedar encima de las piernas porque en la zona en que fue, porque cuando la vimos acá en Zamora, que yo me fijé, por desgracia fue lo primero que me fijé. Eh, a mí, por ejemplo, no me cuadra, en cierto modo. Porque sí, vale, ella era diestra, podía haber sido ella, por decirlo de alguna manera, pero la posición y el lugar, para que sea como fue, es un poco raro porque tienes que tener la mano muy colocada en cierta forma. Entonces, no, no Estaba en me la cuadran izquierda, muchas cosas. estaba en la izquierda, la... No, no, en el derecho. por el derecho fue. Fue en el lado derecho, en la sien derecha. Pero ahí pueden ocurrir diferentes cosas. O sea, Claro, por el este, Salió directamente por, le entró por caería arriba así. claro, porque teóricamente si eres tú, entre comillas, el que lo haces, el que decides decir hasta aquí, más o menos te lo haces entre comillas por la mitad, ¿no? Claro. Más o menos. Pero es que no estaba en la mitad, estaba casi pegando en el ojo. Le faltaba medio centímetro para llegar al ojo. Nos dijeron que Fue ya aquí, pegando en la comisura del ojo, por decirlo de alguna manera. Entonces tienes que tener la mano un poco muy girada, para decirlo así. nos dijeron si había tenido algún daño, no sé,
que ella hubiera podido defenderse. Nada, es No. que no nos dijeron nada. No te digo que te dije antes que me había dicho su jefe que es que nadie había visto nada por las cámaras. Por las cámaras lo han encontrado, pero por las cámaras nadie vio nada. Exacto. Ya, pero una cosa es que la encuentren, pero también echas marcha atrás, ¿no? Y encuentras el pastel, ¿no? Claro, Directamente. O sea, es Pues que nadie ha visto nada y no se ve nada. es lo que me resulta muy, muy raro y sé que soy muy pesado con el tema de las cámaras, ¿no? No, si pesado soy yo que las llevo pidiendo desde el primer día y me llaman pesada, pues que me llamen lo que quieran. Y luego también que hay muchísimas cosas que es que no me están cuadrando de lo que estamos viendo. Porque tampoco, o sea, las ropas se deshacen de ella por suciedad. Sí, eso pone ¿Qué es lo que no nos cuadra? Es que dicen, bueno, toma, os damos las zapatillas, que es lo que menos sucio está. ¿Qué hicieron? Entonces, se deshicieron de todo, quitaron todo. Imagínate, si llevaba una goma de pelo, que es que no sabíamos si la llevaba tan siquiera, hasta eso. No, a mí de lo que llevaba ella encima de ese día solamente me entregaron, que lo tengo todavía en la bolsa, 2 pulseras y 2 pares de pendientes. Nada más. Dentro de esas... dentro de esas pertenencias que ella llevaba. Esas pertenencias han sido examinadas. ¿Hay alguna Entiendo huella? que sí. ¿Os han dicho algo? No sé, Nada, no nos han dicho nada. A mí me las entregaron, me las mandaron por correo dentro de una bolsita pequeña, transparente, precintada y así sigue, porque no la he tocado. Y es que ya te digo, si ahora vienen y nos piden, tenemos que abrir para verificar y tal, es que no van a tocarla, eso lo tengo clarísimo. Le digo, como la toquéis, ahí quedáis. Vamos, lo tengo más claro que mi vida. Claro, Ahora pero mismo tampoco, no la han respetado en su día, no la van a tocar ahora y faltarle respeto. Eso lo tengo clarísimo. pero tampoco se van, en No, este caso, más que si nada- tuvieran Más que nada porque no pueden, porque al embalsamarla han borrado todo tipo de pruebas. Claro. Claro, también. Directamente, entonces, está todo como perdido. Claro, ahí está. Está todo como perdido. La verdad es que me parece muy, muy vergonzoso el trabajo que están haciendo por parte de los compañeros. Tampoco habéis recibido ningún tipo de apoyo ni nada. Los compañeros que ella tenía. Nada, yo a lo primero, lo único que le decíamos a sus compañeros era que si alguno tenía alguna foto o que si habían visto o algo, tal, que por favor, si le dimos el teléfono nuestro de contacto y sí, nos mandaron fotos y demás, pero claro, como seguíamos preguntando y preguntando, terminaron por bloquear. Entonces, ya no sabemos si ya no sabemos si qué pensar, si compañeros saben algo y les tienen prohibido hablar. Por eso te digo que llegamos allí y empezamos, por decirlo de alguna manera, llegamos allí y decimos, venga, tú, no dices nada, fuera. Empezamos de abajo hasta el de más arriba y el último que quede en pie, porque es la única solución para que nos hagan caso. Que es que nos lo hemos planteado, mi hermano y yo decimos, nos vamos a Barcelona y nos quedamos allí. Y alguno tiene que hablar a cojones. Si no es de a buenas, va a hablar a malas. ¿No es que nos lo hemos planteado. Sería lo mejor directamente estar allí? Porque todo ha ocurrido en Barcelona. En Barcelona, en el aeropuerto. O sea, ir a Barcelona y hablar con quien tenga que hablar, incluso presentaros en la misma comisaría si hace falta, ¿no? Porque el aeropuerto tiene, aunque sea en el aeropuerto, ¿no? No, en el mismo juzgado, que es donde está todo. En el mismo juzgado, pero claro, el problema es que allí no tenemos familias, no tenemos amistades, no tenemos nada para decir, venga, voy, me quedo 2 noches, 3, las que hagan falta. Es que o nos quedamos en un coche metido y hacemos lo que hacemos o no conseguimos nada. Entonces también tenemos que pedir permiso en nuestros trabajos, que mi hermano y yo nos lo planteamos. Digo, mira, que den por culo al trabajo, yo voy. Digo, que lo pierdo. Que tengo que vivir debajo de un puente, pues vivo debajo de un puente, pero que me lo dicen. Si no es a buenas, es a malas. Ya. Nos lo hemos hasta planteado, mi hermano y yo.
Pero la verdad ¿qué ganamos con eso? me imagino Pues nada. que hay un juzgado, dentro de los archivos que hay en un juzgado, por ley, tenéis el derecho de que os Ahí den está. una documentación. O sea, porque si no es como que están tapando demasiadas cosas, ¿no? Incluso Si, el no, juicio. si nos falta el informe de atestados, las fotografías del lugar de los hechos, de la autopsia y el que nos den un informe de autopsia como Dios manda. Sí, porque el que hicieron está mal hecho. Mal hecho y que faltan datos, claro está. Ahí está. ¿Y Porque, por ejemplo, sí, se ha reconocido que faltan esos datos? no. Por su parte, no. Por su parte, no, nosotros, a ver, tampoco entendemos mucho, pero hemos pedido una segunda opinión, incluso el mismo día que le llegaron al abogado mío los documentos, lo hemos estado leyendo, dice, pero si es que aquí falta esto, esto, esto y esto. O sea, es un informe que está A medias. A a medias. medias. ¿Y el abogado qué os dice? ¿Qué os recomienda? Pero ¿Qué os si es que ya asesora? ya no sabe él ni dónde pinchar. Es que raro es la semana que no llama 4 o 5 veces y trabaja de lunes a viernes y si está llamando todos los días y todos los días le dicen lo mismo. Espera a ver si han añadido nuevo algo al informe, a Espera, ver si hay espera, algo nuevo, espera pero espera, y nada. llevamos año y medio esperando. Ya, pero es que en un año y medio no van a tardar en hacer un informe, un año y medio. Entiendo Visto que lo no. visto, Me imagino que normalmente habrá cosas muy en un mes prioritarias, te ¿no? pueden tardar, pero Y si es más, Un mira, mes para la es autopsia, que entendible. no tienen que tardar nada, y si se la hicieron el 17 de diciembre y hace como 2 meses que nos ha llegado, Por y va a eso. hacer año y medio. Y la autopsia además llega incompleta, sí, Incompleta. con Además, falta de datos. claro. Yo creo que una autopsia directamente no se hace en un año y medio, desde que se hace ocurrieron los antes. hechos. Se hace antes, ¿no? Porque, por Ya. ejemplo, ya cualquier persona que ha fallecido, enseguida vemos los resultados de la Sí, autopsia. ¿Por qué con tu hija no ha pasado pues no eso? lo sé. No lo sabemos el por qué lo están haciendo así. Es que es muy Por eso extraño a todo. mí todo me da que pensar eso, pues que ocultan alguna prueba que de verdad veamos lo que hay, o están tapando a alguien. El motivo, pues yo qué sé, pues que sea un jefazo, un alto cargo. Ya, pero es que directamente, sea un jefazo o sea lo que sea, la justicia, en teoría, es igualitaria para todo el mundo, ¿no? No, Debería ser así. no es igualitaria para todo el mundo. Porque aquí, por lo Debería. visto, si tienes, como se suele decir, si tienes dinero, O ya lo tienes tienes todo. apellido, lo tienes todo. Así, pues como era una policía normal y corriente, pues Bueno, lo que pero nos es ha que tocado. la policía es la policía. Da igual que sea nacional, que sea local, que sea, en este caso, un Mossos de Escuadra, ¿no? Que es la Ya, policía de allí, pero es policía nacional. Con lo cual, mm, da igual el cargo que tenga, porque Ya, es un funcionario del gobierno sí o sí. ya. Pues el por qué ¿Hasta, lo están hasta, haciendo así, no hasta lo qué sé. punto habéis llegado vosotras, eh, directamente para pedir esa justicia? Pues hasta qué punto no sé si es que hemos escrito a televisiones, a canales de radio, aquí en los periódicos hemos salido, hemos escrito al Tribunal Supremo, ya te digo, nos falta escribir al Tribunal Superior de Justicia y al Rey y al Papa. Digo, si es que ya, bueno, y ahora a la Generalitat también, pues mira, otro sitio más. que Bueno, ya en no este caso la sabemos, ya Generalitat no. es más importante directamente. El gobierno, me imagino que tendría que dar también un poco la cara, ¿no? En este caso, Hombre, entiendo que sí meter un deberían, poco de pero presión, ¿no? Porque eh, el mismo gobierno usa policías de escolta exactamente. cuando va a dar mítines. Mm, Y me-
Lo que no me cuadra tampoco es lo del seguro, que como se puede comprobar y yo por una persona que es policía, yo conozco, bueno, a varias personas que son policías y de hecho tienen ese seguro, que es obligatorio, porque un policía se está Ah, jugando la vida las 24 horas del a día. mí su jefe me dijo que ellos habían llegado hasta donde podían llegar y que no podían hacer más. Exacto. Pero visto lo que están haciendo, digo, bueno, no es que no pueden hacer más, es que no quieren. Pero eso para mí es una excusa Ya, barata. exactamente, tú lo has dicho. Directamente, porque no puedo hacer más, ¿no? Naturalmente que se puede hacer y mucho. Lo que pasa es que no quieren. No se puede cerrar un caso así de la nada, porque el caso que ha quedado cerrado ya con la versión No, oficial no, que No, no. sigue abierto todavía. sigue abierto. Sí. ¿Y qué pruebas van a encontrar cuando está todo mutilado, por decirlo de alguna No forma? lo sé porque es incluso en el coche, me lo tiene un chiquito, un amigo encerrado en una nave, porque me han dicho, porque hemos notado que aún todavía en el volante y en la puerta del conductor hay todavía pues salpicaduras de algo, a pesar de que lo han limpiado, hay salpicaduras todavía. Y me ha dicho, dice, procurar no tocarlo, dice, porque probablemente tengan que andar ahí otra vez. Esas salpicaduras que mencionas pueden ser a lo mejor un químico. No lo sé. No sabemos. Entonces, no hemos querido tocarlo, lo único lo movimos Para encerrarlo, para porque dejarlo allí en el garaje. Así que si encuentran huellas, por decirlo de alguna manera, serán las del chico amigo que nos lo está guardando, las mías, porque somos personas que tenemos el carnet para poderlo mover y poco más. O sea y que ahora ya es que moverse no se puede, porque ya ni tiene ITV, ni tiene seguro, ni nada, claro. Lo dieron de baja enseguida. Bueno, es una cosa normal, ¿no? Pero es una prueba al fin y al cabo. Y si hay quedado un resto, Sí, porque se ve, porque te tienes que fijar muy bien, pero sí, se ve que todavía hay, a pesar de que lo han limpiado, todavía hay algún resto. quizá a lo mejor alguien no limpió esa zona o se le pasó limpiarla no o sabemos puede ser ya. un químico que puede ser por la limpieza. El coche tampoco se le ve que haya tenido ningún signo de violencia, ¿no? Nada, No, Que ha sido porque cortado, con lo cual rot- roto, ella, roto el cristal solo. sí, el cristal, pero a raíz del disparo. claro. No, nos Bueno, dijeron que lo rompieron ellos, es no que el disparo, que es lo que no nos cuadra es que no tampoco. nos cuadra que le saliera por el lado izquierdo, por ejemplo, y que una bala de ese calibre nos dijeron, dice, es que eso revienta el cristal. Resulta que no, que es que lo han roto ellos para sacarla. Eso es lo que nos han dicho, que fueron ellos. Entonces ya no sabemos si fue la bala, si fueron ellos, no sabemos. Y no nos cuadra, entonces A ver, es es lo que que... directamente por algún lado tiene que salir. No se puede quedar. Si no se ha encontrado la bala, porque es una bala perdida, por algún sitio tiene que salir esa bala. Eh, con lo cual tendría que estar roto el cristal, ¿no? Por donde salió la bala. Nos dijo Pero un compañero de ella que lo habían roto ellos. A ver, que puede haber estado roto porque saliera la bala y solo estuviera el agujero y terminaran de romperlo para poderla sacar, ¿vale? Esa parte puede ser posible, pero no sabemos. ¿cuál es el cristal de la ventanilla? Supongo. Sí, 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 sí. Si fuera la luna me lo tragaría. O sea, la Ya, luna yo delantera también. o la luna trasera me tragaría que la bala saliera y el cristal se rompiera, pero no romperse, ¿no? Porque ese cristal está para protección directamente, pero el cristal de una ventanilla es como el cristal de la ventana que tenemos en nuestras casas, Exacto. con lo cual no es que se quede ahí en la bala, se ahí quede está. enganchada, no cuadra ese No dato cuadra que nos nada. están facilitando. O sea, es que cada vez se me está poniendo mal cuerpo, la verdad. Pues imagínate nosotros, escuchando eso desde el primer día. Porque, claro, hay que tener un poco de lógica que os den una explicación, pero es que yo mirando la lógica no veo ninguna explicación de que ellos hayan roto la ventanilla del coche
para sacarla a ella, porque la ventanilla, esas ventanas son más frágiles, no es como la luna trasera o la luna delantera, que tú recibes una pedrada, se te hace un agujerito, ¿vale? Una pedrada que puede ser igual que una bala, o sea, Sí. con lo cual está protegida, eso para, en primer lugar, con lo cual hay cosas ahí que no cuadra, o hay un montaje, o Algo hay tienen montado entre ellos ciertas que no es cosas normal. que, sí, ahí hay un montaje, y es que claramente, si tapan tanta información, yo creo que directamente, no sé, no, es que no sé cómo deciros, cómo poder ayudaros. Únicamente lo que puedo hacer es dar la visibilidad, pero me siento muy impotente, ¿no? Porque me gustaría realmente hacer una investigación, pero claro, naturalmente yo no puedo llegar a hacer una investigación sobre Cristina, porque lo tienen todo muy escondido, lo tienen todo muy limpio. Es que cualquier cosa, es que es la primera vez que yo veo un caso en el cual a una persona no le dan las pertenencias, en el cual no dejan reconocer un cuerpo, en el cual veo unas irregularidades con lo que estáis comentando. Veo también la falta de información. O sea, es que son cosas que no tienen coherencia directamente en lo que se está Hay quien me dice que hablando. estoy contando una película. Dije, ojalá fuera una película. Bueno, es que realmente parece como una Parece. película, ¿no? De terror, directamente. Es una película de terror porque el terror lo estáis sufriendo vosotras. Bueno, vosotras y toda la familia, que en general, me dirijo a vosotras porque os tengo solamente a vosotras dos, pero lo estaréis pasando súper mal. Es que yo me estoy metiendo en vuestra piel directamente. Fijaos, es que hay un tema, por ejemplo, cercano, ¿no? El tema de las niñas de Alcácer, por ejemplo. Enseguida sacaron una autopsia, enseguida dieron las pruebas a sus padres, ¿no? Pues, no sé, es que hay dentro de la crónica negra, ¿no? Hay muchas cosas de este tipo, en el cual las autopsias y todo lo dan rápido, también dependiendo del estado de la muerte, ¿no? Pero sí que dejan ver el cuerpo y dan esas pertenencias, porque esas pertenencias pertenecen, no hay que ensuciarlas ni mancharlas, sino que dejarlas tal como están. Ahí hay una irregularidad bastante impresionante, bastante grande, y una negligencia, más que una irregularidad, una negligencia. No se está actuando, y a vosotros os está matando en vida. Pues sí, Es la verdad que que sí. eso lo hemos comprobado, por ejemplo, lo que dices tú, que tarden un mes y medio, 2, vamos a poner en dar una autopsia, porque al poco lo del chiquito este, que no queremos dar el nombre, ¿vale? Por evitar problemas. El chiquito este que murió entre los vagones del tren, en 6 meses tuvieron todo. Todo. Decimos, hostias, ellos sí, le dan todo. Nosotros que somos de Kuala Lumpur para que digan esto es lo que hay. Ya. Es lo O que sea, más nos choca, que yo entiendo ese que caso fue, vale, fue más mediático, fue más tal, se vio más, pero ¿qué más da que sea un caso mediático? Pero Que se era un vea, chico que normal y no se corriente. vea, que es un chico normal, igual que mi sobrina, una chica normal. Vale, es el trabajo que tenía, lo entendemos. Pero ya está, es que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Claro. A ver, yo entiendo en cierto modo, referente a este chico que falleció en los vagones del tren, que es muy reconocido directamente. Claro, Se entiende, ¿no?, que los datos de la autopsia, el informe en sí, porque la autopsia se supo enseguida, ¿no? Se supo la causa exacto. de la muerte,
y luego pues los familiares tendrían ese informe y veo lógico, ¿no? Que se tarde un poco porque hay que estudiar lo que es todo el cuerpo y un informe pues no se saca, pero de la noche a la mañana tiene su proceso, pero realmente vosotros lleváis esperando 1 año y medio. Año y medio va a ser el domingo. Y encima no lo tenéis tampoco completo. Al Ahí está. abogado le están poniendo muchísimas trabas. Exacto, si es que han llegado a decir que el abogado solo quiere dinero, que quiere protagonismo, por decirlo de alguna manera, y es que él mismo, lo primero que nos hizo él fue, mira, os voy a dar este dato ante notario, puso sus datos, puso los datos de mi hermana, como que él no nos está cobrando nada por el caso de mi sobrina, nos está ayudando. Claro, él dice, no quiero que esto se sepa, dice, pero porque a ver, porque él tiene más cosas y va a decir, Claro. coño, ¿por qué a los otros, a nosotros nos cobras y a esta mujer no? A ver, Exacto. él vista la situación, pues nos ha dicho, no digáis nada, pero no os voy a cobrar nada, pero claro, bastante favor nos está haciendo, porque es un abogado privado encima. Ahí está. Bueno, pues es una persona que tiene empatía y que está luchando, ¿no? Claro. por un caso que a lo mejor es un abogado privado del cual no tenéis unos medios económicos como para realizar un pago a esta persona y lo está haciendo de forma altruista porque tiene buen corazón, ¿no? Pero directamente también el abogado está convirtiéndose en una trama, ¿no? En Sí, una porque trama. tampoco entiende el porqué de que estén actuando así. ¿Qué es Dice, lo y que...? mira que he visto casos raros, dice, pero es que esto es... Sí, bueno, él se habrá podido encontrar muchísimas cosas, pero ¿qué os ha dicho este abogado referente a la extrañeza, ¿no? del caso? En principio, nada, porque está igual que nosotras. Dice, sí es cierto, dice que sabemos, bueno, por ejemplo, que los juzgados cierran en agosto, que hubo el problema ese de que hubo huelga en los juzgados. Dice, pero bueno, una vez solventado eso, dice, yo no entiendo el por qué la tardanza. Es que ni él se lo explica. Bueno, pero es que eso es entendible, ¿no? Todo el mundo tiene Claro. derechos a vacaciones, todo el mundo tiene derecho a realizar una huelga, pero luego se retoma el trabajo y aunque haya una huelga, hay una minoría que trabaja, porque Claro. hay juicios todos los días, ¿no? Haya huelga o no haya huelga, es igual que cuando tú Pues montas un tren. por eso no entiende el por qué la tardanza. Si ya no hay ese problema, ¿por qué la tardanza de todo esto? Es que a este paso, si no se le mete caña, puede prescribir. Ya. Ha pasado un año y medio. Las cosas prescriben a los 5 años. Ya, si lo hemos llegado a pensar, así que... Yo digo, es que están esperando a que prescriba, que pase el tiempo y que pase y dejarlo... Ya, Y pero es que dejarlo estar. no puede quedar nadie con las manos limpias. Yo no, yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Hasta donde tenga que llegar. Es que es eso, vamos a empezar desde la forense por destrucción de pruebas hasta el último mono. Hasta la misma jueza, quien tenga que caer. Los jefes, me da Sea igual. quien sea, es que nos va a dar igual. Yo recalco nuevamente que tenéis que ir a la Generalitat, en este caso, ¿se os ha pasado por algún momento escribir a la presidencia del gobierno o Al o al presidente del ministerio, gobierno, pues mira. No. No, o al la ministerio, por verdad. ejemplo? Al Tribunal Supremo sí que hemos escrito, pero nada más. No ha habido respuesta No ha ni ha habido habido nada. Escribimos al defensor del pueblo y sí que nos respondió que a él la respuesta que le dieron los del juzgado de Barcelona es la misma que nos han dado a nosotros. Pero Y porque el está igual que juzgado nosotros. únicamente se basa a raíz de los informes que ha recibido, no a raíz Claro. de una realidad, ¿no? Porque la realidad está oculta Exactamente. totalmente. Pues sí. Hay muchas cosas que no me cuadran. Me imagino que a las 15 millones de personas que nos ven
que ven este programa, me imagino que quedarán igualmente de impactados Sorprendidos. escuchando este testimonio tan doloroso, porque me imagino ahora el domingo que cumple años, ¿no? Año y medio. Año y medio. Año y medio del Sí. fallecimiento. ¿Cómo estarán vuestros cuerpos? O sea, Están todos los días y cuando llega el día 16 de cada mes, no te puedes ni imaginar. El a día ti, 16, el día de su Guillermina, cumpleaños, y es... a ti, Guillermina, por ejemplo, te veo un poquito más entera, ¿no? Es como que tú lo tienes Sí, sí, asimilado, por tienes esa fuera. No, fuerza. asimilado no. Asimilado no, me ves por fuera, pero tengo también mis ratos en casa y digo, si me vieran muchas veces que de cara a la gente, claro, tampoco puedes estar todo el día, como digo yo, con la lágrima. Y hay veces que si me ven, que me vean, que me da igual. Pero claro, no Pero voy a Loli, estar por todo el ejemplo, día. es más sensible en este caso. Ella Yo está me derrumbo más hundida. cuando entro en casa, por ejemplo, que tengo allí todas sus cosas, ves sus fotos, sus recuerdos y decir, aquí en este sitio se ponía ella, aquí hacía lo otro, manías que ella tenía en casa. Ahí sí que ya de la puerta para adentro es cuando más me vengo abajo. Yo es que, por ejemplo, no puedo ver fotos. Digo, es que no quiero fotos, la quiero a ella. No quiero fotos. Y no me entra en la cabeza a día de hoy. No te haces a la idea, la verdad que no. Bueno, pues yo espero que todo tenga Solución. una solución, que demos la máxima visibilidad posible a este caso y que haya justicia, que parece que aquí en España Yo la es lo que pido, justicia es justicia como que que está si ha un sido poco y que si vetada. ha sido ella, pues mira, no vamos a saber por qué, pero si ha sido alguien que pague. Yo no digo que los padres de esa persona o quien haya sido tenga la culpa, pero Claro, porque yo a lo los estoy oficiales que ha sido ella, pero puede haber una una segunda tercera persona persona, o una tercera exactamente. persona, ¿no? Claro. Que lo haya hecho. Claro, Y en cuestión de las cámaras, pues no se da esa información ni se ve nada, supuestamente, o no la quieren, eso o es no lo lo que me ha quieren dicho mostrar. eso es lo que a mí me dijo su jefe, que nadie había visto nada. Desde De las acuerdo. 5 que ella entra en el parking hasta la 1:15 de la mañana que la han encontrado, que nadie ha visto nada. Ya. Pues algún ruido había tenido que sonar para que escucharan también, ¿no? Me imagino. No, es No llevaría que una pistola silenciada. No, es que nos dijeron que encima, nos dijeron, porque ya no sabemos ni qué creer, que estaba en una zona tan próximo a las pistas, por decirlo de así, que el propio ruido de los aviones es como hizo de silenciador. Nos han llegado a decir Ya. hasta eso. Es que dices, venga, ¿cuál es la siguiente película? Digo, No, ¿cuál no, es la siguiente? no me creo nada. La No, verdad, ni pero yo bueno, tampoco. pues esperamos dar la visibilidad que se tiene que dar. Muchísimas gracias, Guillermina. Gracias a ti. Muchísimas. Loli, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Estaremos muy pendientes de esto y bueno, pues a ver si todo se soluciona y que se sepa lo que es la La realidad, verdad. la realidad sobre este caso de Cristina. Muchísimas gracias nuevamente las dos. Un besito, muchísimos Muchas ánimos. gracias a ti Muchas también. gracias a ti. Y nosotros nos despedimos. Yo me voy con un pequeño sabor agrio en mi boca. Y la semana que viene volvemos nuevamente aquí en el punto de vista. Hasta pronto. Hasta pronto.